propuesta, Albino, como lo hemos dicho siempre, es recorrer prácticamente todo lo que tiene que ver con las propuestas políticas que hay en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ir hacia una de las agrupaciones que en la provincia de Buenos Aires también ha planteado su alternativa electoral y que está peleando desde un lugar que no son los grandes partidos con mucha campaña, con mucho dinero, sino que es desde otro lado. Exactamente, el Frente Popular Democracia Social. A eso le debe el nombre de la sigla Podemos, que lleva como primer candidata a diputada nacional a Marta Maffei, una dirigente de reconocida y amplia trayectoria sindical, y que tiene como segundo lugar en la lista a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Alderete. Tiene la gentileza de visitarnos. Alderete, gracias por venir. ¿Cómo se trabaja desde ese lugar, que lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Desde un lugar donde no hay tantos recursos, donde no hay tanta publicidad y demás. En primer lugar, quiero agradecer la invitación porque hay muchos medios que dicen ser democráticos y hay periodistas que también dicen ser democráticos, pero realmente en estos últimos tiempos estamos sufriendo una discriminación de que parecería que hay una orden del gobierno de no mostrarnos y mucho menos que conozcan nuestra propuesta, ¿no? Bueno, sobre el frente ha sido para nosotros en 72 horas que lo hemos constituido. Nosotros también nos hemos ido del FAC. Claro, eso le iba a decir. Anteriores. Exactamente. Nosotros le planteábamos hace un ratito a nuestro invitado anterior, Francisco de Narváez, que nos parecía bárbaro que convoque a debates para discutir ideas, para que cada uno tenga la posibilidad de contar qué es lo que pretende hacer y el que está del otro lado ver a los candidatos. Ahora, lo que nos parecía ciertamente ilógico es acotar el debate. Habría que ampliarlo para que todos tuviesen la posibilidad de en todo caso, contarle a la sociedad cuáles son sus proyectos. Exacto. Nosotros, quiero aclarar de que nosotros no somos profesionales de la política. Hacemos política gremial, social, de hace muchísimos años. Los componentes de este Frente Podemos nos conocemos hace 40 años. Con Marta hemos compartido luchas gremiales. Yo desde mi sindicato, en algún momento yo del cuerpo delegado de la fábrica que conducía, es decir, en confluencia con los docentes, marcha por la educación pública en la Carpa Blanca, marchas federales que hemos hecho también con la CTA, es decir, cuando recién nos estábamos también nosotros formando como corriente clasista y combativa, ¿no? Así que eso, de 72 horas nos pusimos de acuerdo porque... Militancia en la calle que a usted le ha ganado el mote durante mucho tiempo del piquetero. Dirigente piquetero. Exactamente, Juan Carlos Alderete. Es decir, yo no reniego de eso porque aparte es una metodología que a principios de siglo lo trajeron los anarquistas en el movimiento obrero. Tiene una rica historia en el movimiento obrero, no reniego por eso. Y que después en los 90 se tuvo que reeditar como una de las únicas herramientas más importantes para enfrentar no fue un invento nuestro, sino que ya esto sucedió en nuestro país, inclusive con nuestro patriota. Porque French y Beruti lo que han hecho es cortar las calles, no dejar que los delegados del virrey pudieran estar en la sesión, porque si no quizás nos seguían dominando, ¿no? Yo lo corté a Fabián, que le preguntaba sobre ese divorcio de último momento, no sé si es la mejor palabra, pero para ilustrarlo de alguna manera, con el FAP, donde ustedes estaban, cuando se llegó a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con el radicalismo. Sí, exactamente. A nosotros nos cuesta mucho que los trabajadores realmente ingresemos en el terreno electoral y hagamos política en el terreno electoral. Los trabajadores, porque siempre decimos, no, la lucha social, la lucha sindical, la lucha económica es permanente, pero creo que cometemos un error porque dejamos también la política para que la hagan otros. Cuando la hacen otros, entonces nosotros después renegamos, después decimos, bueno, ¿para qué habré elegido si todo lo que dijo no cumplió para nada, hizo todo lo contrario de lo que nos prometió permanentemente? Por eso nosotros partimos de que un frente electoral, una alianza, tiene que tener un contenido político. El contenido político, eso explotó en el FAC. Es decir, quien le habla en el FAC de las elecciones anteriores, yo me bajé la candidatura en el 5º lugar, el lugar que salió como diputado nacional, porque preferí más mi organización, que es nacional, que tiene presencia en 23 provincias de las 24, en lo cual eso quedaba también dividido, porque estábamos ante la inexperiencia en el terreno electoral, teníamos distintos frentes. No habíamos hecho un frente como la que hemos hecho en esta oportunidad, ¿no? Y ante la llegada del radicalismo, que nosotros entendemos que también son responsables de lo que nos han pasado a los argentinos. No me puedo olvidar todas las leyes antiobreras que aprobaron. No me puedo olvidar del 2001, que ha costado sangre también en el 2001. O sea, entonces, que el motivo fundamental de esa
escisión fue el arribo del radicalismo al FAP, digamos, Sí, básicamente. sí, porque se pierde el contenido del frente. Es decir, nosotros inclusive veníamos empujando que otros sectores también tenían que incorporarse al FAC para darle mayor contenido político, que es la plataforma electoral. En lo cual, que ser consecuente con lo que decimos y con lo que hacemos durante todos los años que venimos luchando y los 365 días del año. No cambiar, es decir, y no por una banca. Yo me río muchas veces porque digo, capaz que no quieren quedar desocupados, tienen miedo de quedar desocupados y se juntan y hacen un rejuntado como para asegurar una banca. Es decir, nosotros hemos dado prueba de esto, que la banca, si llegamos y la gente nos permite poder llegar a sí, es cierto que banca, siempre son los mismos, Juan Carlos, pero en este caso, digamos, ustedes serán novedosos como candidatos y demás, pero en el FAP, o por ejemplo, qué sé yo, Margarita Stolbizer también recurrentemente ha sido candidata desde hace rato, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco hay mucha renovación en el FAP, en este caso en el GEM, pero en algunos espacios que... Sí, en Wiener, el propio Wiener. Pero Wiener, lo que ha hecho el FAC en las elecciones anteriores tenía un contenido político que daba una perspectiva, una esperanza a la gente veía como una cuestión nueva en la política. Bueno, yo creo que eso, lamentablemente, nosotros con mucho dolor nos tuvimos que ir del FAC. Y bueno, Alderete, durante estos últimos 10 años de esta década, que el kirchnerismo llama la década ganada, se ha ido escindiendo, se ha ido separando mucho de lo que en un momento estaban cerca, como son los movimientos, como muchos movimientos sociales. Estamos hablando de Libres del Sur, incluso creo que usted con Delía, creo que al principio tal vez estaban más cerca del gobierno. Digo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ustedes ven que ocurrió y por qué esto de que se van apartando algunas agrupaciones sociales? Porque yo creo que nosotros no podemos perder de ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos y con lo que pensamos. Es decir, nosotros hemos luchado y seguimos luchando, por supuesto, pero hemos luchado muchísimo contra la entrega de nuestro patrimonio, cuando se privatizaban las cosas, contra la política neoliberal. Es decir, y por supuesto que uno cuando queda Pero así... este gobierno estatizó todo otra vez, digamos, en ese sentido. No, maquillaje le llamo yo, porque está la clara de lo que ha pasado recientemente entre el Chevron y YPF. Queda la clara de que nosotros decimos tiene que estatizarse realmente y que sí tiene que ser patrimonio de los argentinos. Por ejemplo, uno de los proyectos de ley que si yo ocupo una banca va a ser deróguese todo lo descrito y todas las leyes del desguace del Estado que hicieron. Porque uno reniega, por ejemplo, de que ¿por qué se pagan los trenes a los españoles y a los chinos 3 veces más de lo que podría costar acá? Si acá podrían abrir los talleres que tenemos en distintas provincias donde se podrían fabricar los trenes acá. Alderete, eso necesita $1.000 millones de dólares para poner en funcionamiento esos talleres que hace 25 años que están bueno, pero ¿cuántos abandonados? miles de millones se han hecho negocio acá y no esa plata que se podría... O sea, la plata está, pero se va para otro lado. Década ganada, decía. Sí, década ganada para algunos, pero para la inmensa mayoría de los trabajadores del pueblo no se han solucionado los problemas estructurales que tenemos en la salud, en la educación, en el trabajo. Se habla mucho del trabajo, este gobierno dice mucho del trabajo, pero el trabajo en negro, ¿qué es una explotación, superexplotación? Los jóvenes trabajan 14, 16 horas por un salario que ni siquiera llegan a poder sobrevivir como corresponde con su familia. Por lo tanto, eso no se atacó para nada, eso. Al contrario, se han hecho negocios extraordinarios y se sigan haciendo negocios extraordinarios. ¿Cómo lo han dejado a YPF? Es decir, cuando estaba Resol inclusive. ¿Qué ha pasado con YPF? Es decir, todas las ganancias que tenían que invertir acá fueron a sus países centrales y nosotros nos quedamos con una deuda enorme. Se enviaron todos los Juan dividendos. Carlos, usted tiene, por su trayectoria y todo lo que está comentando, digamos, un proyecto de país, un modelo de país distinto y demás. Pero al fin y al cabo va a representar a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cree que hace falta pelear desde el Congreso de la Nación para la provincia de Buenos Aires? O en todo caso, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Congreso de la Nación para la provincia de Buenos Aires? Primero que así sea una sola banca o 2 bancas, lo que fuese, esa banca tiene que estar al servicio de las necesidades de la gente. Por lo tanto, no importa que sea una banca, 2 bancas o 3 bancas la que exista, pero tiene que reclamar muy fuertemente, presentando propuestas inclusive en el Congreso Nacional, porque no podemos perder la coparticipación que veníamos perdiendo, por ejemplo. Es decir, no solo la coparticipación que venimos perdiendo, sino que también acá tiene que haber una reforma impositiva. Pero usted en ese caso, digamos, no le preocupa, digamos, que como representante de la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación
presentar un proyecto de ley que al fin y al cabo beneficie al que va a seguir siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, en este caso, no importa, para recuperar más plata. Importa primero que nada que el bienestar de la gente. Importa que favorezca a uno o a otro, pero mientras favorece a la gente, que favorezca al gobernador, no. Pero si lo favorece a todos. Y la reforma impositiva de la que habla en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo le parece que la manejó Scioli? Porque Scioli se jacta de haber hecho reformas impositivas progresistas, dice él. Entre otras, digamos, por grabar fiscal y demás. La renta de la tierra o grabar más la propiedad de la tierra y algunas otras cosas. Bueno, ahí es que el tratamiento se trata a todo por igual. No se puede tratar a todo por igual si no somos iguales. Acá hay pequeños industriales, pequeños comerciantes, desde el trabajador que pagamos los impuestos igual que aquel que tiene cantidad de dinero, que puede pagar mucho más la renta, puede pagar mucho más los impuestos, no lo hace. Entonces, por lo tanto, estamos pagando nosotros, por ejemplo, la electricidad en los barrios populares más cara que en los barrios privados. Es decir, bueno, ¿eso cómo es? ¿Por qué se da eso? En proporción. Porque hay un beneficio, es decir, porque se trata todo por igual y no se puede tratar todo por igual. Acá no sé, ¿cómo se ataca la inflación? Las causas de la inflación, es decir, dinero hay para darse una política antiinflacionaria y realmente atacar la inflación, no hacer ese maquillaje de control de precios. Yo le llamo le llamo maquillaje porque es para qué, para controlar al almacenero que me fía y espera que yo cobre a fin de mes para pagarle, o acá son los formadores de precios, la empresa monopólica de la alimentación, que cada vez avanzan mucho más, la renta a la minería, la renta a los grandes grupos sojeros, a los grandes exportadores, que tiene que ser mayor que aquel que... La renta a la minería ahora Chevron va a poder sacar sin retenciones. Exactamente, y va a dejar una contaminación en el medio ambiente que va a destruir justamente el agua, uno de los recursos más ricos que tenemos. Desde la perspectiva de su agrupación o de su nucleamiento político, ¿hay algo que se pueda rescatar del gobierno de Scioli y hay algo, lo peor que ustedes ven? ¿Cuál sería? Bueno, en 10 años de crecimiento económico que tuvimos los argentinos, se tenía que haber resuelto los problemas, mínimamente los problemas estructurales que tenemos. Es decir, acá no es que se resolvió el problema de la indigencia, el problema de la pobreza. Es decir, por lo tanto, en eso, ¿cómo ha sido y dónde fue todo el crecimiento económico que hemos tenido? Es decir, acá, por ejemplo, cuando hablamos recursos para prestar dinero, por más que lo devuelvan en el tiempo, hay y no hay recursos como, por ejemplo, cumplir con la ley y pagarle el 82% móvil. Eso se puede discutir, es decir, aquellos que han aportado durante 30 años no es lo mismo que aquel que aportó 20. Bueno, eso se puede discutir para ver cómo se llega a compensar también aquellos que no pudieron aportar los 30 años, ¿no? O sea que usted cada propuesta la va a llevar con movilización. Exactamente, la banca va a estar al servicio de los que están peleando, los que están luchando y que tengan una voz allí adentro. Pero lo principal va a estar la presión y que sean protagonistas la misma gente de la política. No podemos seguir dejando la política que la hagan algunos que tienen dinero, otros que han hecho mucho dinero, que siguen lo mismo y no resuelven nada los problemas de la gente. Lo último, usted dice de llevar gente y demás, además porque tiene que ver para que la gente, ya que estamos hablando con candidatos, para que la gente lo conozcan, qué es lo que hace y qué no hace. Usted a nivel nacional representa cooperativas. ¿Cuántas personas, cuántas cooperativas, cómo trabajan? En primer lugar, este gobierno apenas asumió, Néstor Kirchner en vida, me visitó, me recibió en la Casa Rosada, a todos los que precisamos negociar con el Estado. Lo que pasa es que algunos se quedan a vivir en la Casa Rosada y otros no. Lo hacemos por principio y lo hacemos porque realmente no hemos luchado toda la vida para cambiar las cosas en serio y después decir, bueno, con este puede ser. Primero hay que verlo caminar. Entonces nosotros lo que hicimos es que cómo se podían resolver los problemas de la desocupación en ese momento y hemos propuesto que mediante cooperativas que hagan pequeños y medianos trabajos de la construcción para el Estado, para devolver al Estado allí, pero que sean tratados como todos los trabajadores. Pero siguen existiendo las cooperativas. Bueno, eso es lo que no hemos logrado, porque nuestra organización fue la única organización que firmó el convenio marco en el 2004 para hacer las viviendas sociales, en ese momento de emergencia habitacional se llamaba, que son las mismas viviendas que hace cualquier empresa, pero que el beneficiario paga una cuota baja, porque es social, ¿no? Y el presupuesto es mucho más bajo también en lo social. Nosotros cuando nos visitó en el 2004 Néstor Kirchner con todos sus gabinetes, todo su gabinete, nosotros le dijimos, no queremos planes sociales, porque eso es seguir utilizando la pobreza, la necesidad, y realmente no vuelve nada a la sociedad que aporta en estos programas sociales. Acá nos estamos contaminando tremendamente, la salud está deteriorada tremendamente porque hemos hecho una investigación con técnicos, con profesionales que nos dieron una mano en el estudio del agua potable.
Es decir, a través de cooperativas, hoy en La Matanza tiene el 95% que tiene agua potable extraída del acuífero, es decir, con el sistema de cooperativas. Y eso lo hicieron las cooperativas. Es decir, estamos haciendo también cloaca, en la red de cloaca, que también las cuotas no sean, sí, porque todos sabemos... ¿Hay cooperativas de estas en todo el país? En todo el país hay de emergencia habitacional y de otras obras menores. Es decir, en algunos lados, también por supuesto... son esas cooperativas las que por ahí protestan y provocan esos... digamos, dificultades en Capital Federal y demás. Digo, a nosotros no se nos hace nada fácil porque a tener la posición política que hemos tenido siempre, no hemos cambiado, entonces cada vez se nos hace más difícil. Cuando firmamos un preconvenio, cuando firmamos un contrato, se nos atrasa tremendamente. Ni hablar del pago. Tenemos que movilizarnos y eso es no tenemos otra perspectiva, no nos dejan otra alternativa. No hay otra herramienta, digamos, para reclamar. No nos dejan, porque nosotros quisiéramos estar trabajando, porque justamente no solo que el trabajo dignifica, sino que el trabajo también en mi casa, con mi familia, es la que me organiza. Yo sé cuánto me entra en mi casa, cuánto es para educación, cuánto es para la comida. Bueno, tampoco me dejan esa alternativa. Entonces, lamentablemente tenemos que perjudicar a terceros cuando cortamos una ruta o nos estamos movilizando a algún lado. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario, agradecido soy yo. Juan Carlos Alderete, él es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, representante de Podemos, junto a Marta Maffei. Víctor de Genaro, Fito Aguirre en La Plata, ¿no? En la octava sección electoral. Exactamente, bueno, seguimos nosotros, no se vaya, en un ratito volvemos con más información y más temas de la provincia de Buenos Aires.